capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia. A lo que trato de pensar en un momento, hermanos, al hablar del temor de Dios, es que no importa los años que usted tenga de ser evangélico, ni el conocimiento, ni la experiencia, ni el liderazgo, ni la profesión. Aquí lo que resta es que usted y yo vivamos en el temor de nuestro Dios. De tal manera que el proverbista Salomón escribe y dice en 1:7 de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces imagínense por qué es necesario que conozcamos, hablemos, meditemos y busquemos saber un poco acerca de cómo vivir en el temor de nuestro Dios. Este capítulo 12 fue dedicado por el autor, o sea que algunos piensan que fue el apóstol Pablo, a la iglesia del Nuevo Testamento que estaba dispersa en esos momentos. Una iglesia que algunos creen que por la dispersión, que por la persecución se había esparcido y necesitaban a alguien que les diera un consejo claro. Lo que Pablo hace acá en el verso 28 fue como una advertencia a cuidar la vida espiritual de Dios en sus vidas. ¿Cómo cuidar esa vida espiritual? O sea, cómo alimentarla, cómo desarrollarla. Y hace una mención este capítulo acerca de la vida de Esaú, que dice la Biblia que Esaú por un plato de comida desvaloró la bendición de su padre y se la dio a Jacob. Pero dice la palabra que cuando él la anhelaba, después de que ya la había dado, cuando la anhelaba, aunque con llanto, se le fue imposible volver a encontrarla. En otras palabras, usted tiene vida, usted tiene familia, usted tiene liderazgo, usted tiene oportunidad de crecer en el reino, usted tiene trabajo, ¿qué es lo que usted no tiene? Pero eso lo tenemos, ¿por qué? Porque Dios nos los ha dado. Y si Dios nos lo ha dado a nuestra vida, ¿por qué no cuidarlo? ¿Por qué no valorarlo? En primer lugar, en el tiempo de la gracia, o sea, en este momento, apartarse, las consecuencias son muy graves, muy difíciles. La palabra de Dios dice que porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, dice Efesios 2:8, y no por obras para que nadie se gloríe, como lo que estábamos viendo hoy en la mañana acerca del inicio de lo que es la reforma protestante. Y aclarábamos que la iglesia no es que comienza ahí en 1517, no, más bien estas personas cuando vuelven sus ojos a la palabra de Dios, lo que hacen es volver a las raíces de la iglesia primitiva que se había fundado 1500 años atrás, por el trabajo del Señor Jesús y de los apóstoles. Entonces, en el tiempo que estamos viviendo, apartarse de la gracia trae consecuencias muy serias. En el tiempo pasado, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en una ocasión David, el pueblo estaba en la batalla y él estaba en su casa y se levantó después de la siesta y miró a una mujer que se estaba bañando casi desnuda y él la deseó y preguntó y dijo, ¿de quién es esa mujer? Y le hicieron muy claramente, es la esposa del soldado Urías. Pero él no recapacitó y dijo, pues vayan a traérmela. Y la Biblia dice que se llegó a ella, se acostó con ella y de esa relación nació un niño. Y en ese proceso de que estaba, el profeta llegó y ustedes saben la historia que le contó el profeta, le dijo, ¿qué harías con un hombre que realmente tiene muchas ovejas, pero vino su vecino, vino sus amigos
y en vez de tomar una de sus ovejas, lo que hizo fue agarrar la única ovejita que tenía su vecino para atenderlos. Y David dijo, ese hombre merece la muerte. Entonces el profeta le dijo, ¿sabes qué? Que ese hombre eres tú, porque tomaste la esposa de Urías. ¿Y por qué la tomaste? Y ya le contó todo el proceso. Usted sabe lo que sucedió, que lo mandó a llamar, le dijo, ven y está en tu casa, descansa, vacaciona. Y Urías no quiso. De ahí cuando usted lo volvió a mandar a la guerra, usted sabe lo que sucedió, que lo mandó a lugares más peligrosos de la guerra y el hombre murió. ¿Y sabe qué sucede ahí? Uno dice, pero Dios lo perdonó. Dios lo perdonó, no hay ningún problema. Pero ¿sabe qué? Pasó consecuencias serias en su familia. Serias. Un propio hijo quería derrotarlo. Otro de sus hijos abusó de su hermana. ¿Y qué es lo que no pasó David? Aún cuando iban a colocar a Salomón para que fuera el rey de Israel, y había otro hijo de David proclamándose rey, también tuvieron que pelear en ese momento, porque no se pudieron poner de acuerdo, consecuencias. Cuando David hizo el censo fuera de la voluntad de Dios, también fracasó, y le dijo a Dios, bueno, le habló a través del profeta, ¿qué quieres? Y le dio 3 opciones. Y David dijo, prefiero estar en las manos del Señor, que Dios es misericordioso. ¿Qué es lo que quiero considerar en este momento? La gracia no es para vivir en libertinaje. La gracia es un regalo de Dios tan valioso que no debemos de desvalorar, sino valorar. Es decir, como honrar al Señor y bendecir y decirle, Señor, gracias, porque con tu gracia me has abrazado, soy salvo, soy instrumento, soy bendecido, tengo hogar, tengo vida, tengo familia, tengo trabajo, tengo liderazgo, tengo oportunidad de servirte en esta sociedad, pero no aproveche, dice Santiago, Romanos capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Estamos claros? Este es lo que usted y yo tenemos que considerar. Como cristianos debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Dios está buscando que usted y yo cuidemos nuestra vida espiritual. Dios ya tiene preparado para nosotros sus bendiciones eternas y sus bendiciones terrenales. ¿Cuántos saben que Dios, lo mejor que quiere Dios es bendecirnos? Dios anhela bendecirnos, pero sin pasar por alto lo que ya Dios tiene preparado para esta tierra y podamos obtenerla, tenemos que estar conscientes, cuidar nuestra relación con Dios, cuidar nuestra comunión con Dios, cuidar nuestra obediencia a Dios. Mire, el diablo va a mover cualquier cosa para que usted y yo no obedezcamos a Dios y su palabra. Pero ¿cómo cuidar esa obediencia? Cuidar nuestra dedicación y servicio al Señor. O sea, ¿cómo cuidar porque la gratitud va a mantener esa relación con nuestro Dios, esa comunión? En segundo lugar, mire, para los evangélicos, ¿qué es el temor de Dios? ¿Cómo usted mira el temor de Dios? Porque el Salmo 139, que leía Obed el viernes, creo que fue, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a las estrellas, ahí estás tú. Si me fuera a lo más profundo de las aguas, pues también tú estás ahí. O sea, el temor a Dios, hermano, es lo siguiente, para que nosotros podamos considerar, no es asunto de esconderse. Algunos piensan que el miedo y el temor es lo mismo, pero la verdad que no lo es. Miedo es una cosa, temor es otra. Miedo es la sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o un mal que nos puede venir. ¿Usted cree que si Dios nos quiere abrazar, si Dios nos quiere hablar, nos quiere bendecir, nos va a venir algún mal? Porque Dios quiere hablarnos.
o bendecirnos. No, nos va a venir un bien. Pero el temor es un estado profundo de reverencia, respeto, deseo de escuchar o de hablar con Dios, o que Dios nos hable. Entonces mira que son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Los evangélicos no le tenemos miedo a Dios, le tenemos temor. Pero el temor provoca reverencia, respeto y deseo de agradarle y obedecerle al Señor. Entonces, ¿cuántos quieren vivir en el temor del Señor? Respetándole, honrándole, sirviéndole, obedeciéndole. En tercer lugar, ¿cómo se adquiere el temor de Dios en nuestra vida? ¿Qué debo de hacer? El apóstol Pablo llama y dice que nos alejemos de las cosas pasadas en que vivíamos en otro tiempo, o sea, fuera de Cristo. Eso es lo que habla el apóstol Pablo. ¿Y cómo yo voy a adquirir el temor de Dios? ¿Cómo me va a ayudar el Señor para que yo pueda ir creciendo en el temor? Mire, no es un asunto, para crecer no es un asunto de tiempo o de habilidades, es a través de la Biblia, según el Salmo 34:11, que usted va a ir adquiriendo el temor hacia Dios. Usted tiene su Biblia, y cuando usted lee la Biblia, número uno, ve el grande amor de Dios para nosotros. Número dos, usted ve la grande misericordia que Dios tiene para nosotros. Número tres, usted ve los grandes planes que Dios tiene para nosotros. Número cuatro, pudiéramos enumerar las oportunidades de verle o de servirle. 5, de poder compartir y ayudar al necesitado que necesita de Cristo. Bueno, pudiéramos enumerar cantidades de cosas. Yo puedo adquirir el temor del Señor guardando sus mandamientos, estando atento a su palabra con todo mi corazón, según Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5. Yo puedo irme relacionando y adquiriendo. Así la entenderás y así la expresa nuestra conducta diaria de un verdadero cristiano que busca, trabaja y se interesa por mantener una vida en el temor al Señor. Un diario vivir. En cuarto lugar, una vez que se desarrolla el temor, Dios nos da la capacidad. Una vez que usted y yo desarrollamos o que crecemos en nuestra vida espiritual en el temor de Dios, entonces Dios nos va a dar la capacidad de ¿qué? Número uno, de aborrecer el mal, según Proverbios 8:13. Vivir una vida llena de reposo, o sea, de confianza en el Señor. Cuando yo tengo temor a Dios, entonces no tengo miedo. ¿Qué decíamos el viernes del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que afirmaba el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Cuántos pudiéramos decir como el apóstol Pablo? Que mejor es muramos ya para Cristo o vivir para el Señor Jesús. Entonces cuando usted ya tiene ese temor, ha desarrollado, entonces usted y yo lo que hacemos es renunciar, aborrecer. El mismo capítulo 6 de Romanos dice, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. 2, cuando usted desarrolla una vida de temor, entonces usted va a crecer en Dios y va a tener una fuerte relación con Dios permanentemente. Y usted y yo tenemos que basarnos de tal manera que vamos a poder soportar cualquier situación que se nos venga. O sea, imagínense que los evangélicos estuviéramos preocupados porque ya viene agosto. No, si agosto es igual que septiembre, o igual que enero, o febrero, o marzo. Nosotros tenemos que estar agradecidos por un mes más. Ya se nos fue agosto, sí,
Deberíamos de haber ganado más almas para Cristo. Deberíamos de haber aperturado más reuniones familiares o células de crecimiento en las casas. Deberíamos de haber logrado traer a la casa del Señor a mucho más almas. Eso sí, es un pesar porque se nos fue agosto y si no lo logramos. Entonces, ¿cómo vivir en ese temor? Quiero finalizar en esta hora diciendo lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que anduvo en el temor de su Padre. Siempre dijo, las cosas que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios mandó a su Hijo, pero no lo mandó a hacer lo que Él quería, le dio un plan. Y en ese plan estaba nuestra redención, nuestro proyecto de vida en cuanto a restaurarlo y prepararlo para la eternidad. Ese era el plan que Dios traía, que Jesucristo traía. Y en ese plan estábamos nosotros. Y por esa gracia de ese plan, entonces ahora estamos aquí reunidos para glorificar al Señor. ¿Sabe qué nos enseña la palabra acerca de la vida de Jesús? Él dijo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Señor, aquí está la obra. Los que tú me diste, aquí están. Ninguno se ha perdido, Señor. Solo el hijo de perdición para que se cumplieran las escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús le estaba rindiendo cuenta obedientemente a su Padre. ¿A cuántos de ustedes les gusta rendir cuenta? Fue en el fundamento de la iglesia primitiva, donde enseñaban los apóstoles, donde se le enseñó a la gente a vivir en una obediencia y temor al Señor. ¿Y qué va a suceder con esto? Esto produce crecimiento en la iglesia del Señor Jesucristo, porque Dios siempre va a estar poniendo su mano, interviniendo a favor de la vida, del hogar y de la iglesia, de aquella persona que vive en esta vida en temor y reverencia a Él. Porque eso demuestra reconocimiento, eso demuestra respeto, eso demuestra obediencia, servicio, entrega al Señor. ¿Qué podemos decir entonces en esta hora? ¿Qué es el temor de Dios para nuestra vida? Bueno, el temor es lo que nos muestra la grandeza de Dios para que nosotros vivamos en reconocimiento, reverencia, respeto, servicio y entrega a Él. No es que estamos mirando a un ser humano, no estamos mirando a un objeto de metal, estamos viendo y viviendo bajo la dirección del que hizo los cielos y la tierra. Imagínense ante quién estamos. Alguien tan grande y nosotros tan pequeños, pero que en su infinito amor nos permite que a través del temor le reconozcamos, le sirvamos y le podamos reverenciar, nos permite relacionarnos con Él. No sé si usted se alegra y bendice a Dios porque usted a través del temor puede reverenciar, obedecer, servir al Señor y relacionarse con Él. A tal grado que había un espacio, había una separación, dice la Biblia, entre Dios y el hombre. Y Jesucristo vino a hacer su sacrificio, vino a ser el puente para que nosotros pudiéramos entrar directamente. Para el caso Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Y 2 de Timoteo 2:7 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, ¿qué quiere decir entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos? Mire, en vez de vivir acongojados y emproblemados o desesperados, deberíamos de vivir en alegría, gozo, satisfacción, porque tenemos a un Dios
tan grande que nos permite relacionarnos con Él, que Él sabe lo que yo necesito, Él sabe lo que usted necesita, pero usted debe de saber lo que Dios también necesita de nosotros, que es temor para reverenciarle y obedecerle. Y de esa manera seremos evangélicos, familias, iglesia y ministerio estable. Estaremos creciendo siempre en la fe, estaremos creciendo en el conocimiento, estaremos creciendo en la gracia, estaremos creciendo en la obediencia, en el servicio, en la entrega. Y eso nos va a ayudar a caminar como Dios quiere. Quiero que usted se ponga de pie. Y estando de pie, vamos a estar conscientes y seguros en esta tarde. ¿Qué es lo que va a suceder con el temor en nuestras vidas? El temor a Dios nos prepara para la eternidad. Cuando el sonar de la trompeta se efectúe, usted y yo estamos preparados, porque el que honra, obedece, sirve y tiene reverencia a su Señor, ese se prepara para la eternidad. De lo contrario, será difícil. Esta reflexión de esta tarde puede a nosotros ayudarnos, puede a nosotros dirigirnos, puede a nosotros motivarnos a vivir una vida totalmente que sea agradable ante los ojos del Señor. Porque cuando no es agradable, entonces las cosas ya se ponen difíciles. Hable con Dios esta tarde y dígale: Señor, ayúdanos a vivir en el temor y en la obediencia que tú realmente, Señor, te mereces. ¿Quién va a ser el beneficiado? El más beneficiado de vivir una vida en temor es usted y soy yo. En el temor al Señor. El niño, el joven, el adulto, el anciano, allá en la escuela, en el colegio, en la universidad, no se olvide en el trabajo que usted es una persona que ama, que honra, que respeta y que da reverencia a su Señor. No se olvide que lo va a lograr en su vida, en su casa, en la iglesia y donde quiera que usted vaya. El Señor va a darle la bendición y eso nos va a dar la dirección correcta y clara de ser personas que adoremos y exaltemos el nombre de Jesús. Mi amado Señor Jesús, en esta tarde maravillosa y hermosa, gracias por tu palabra, Señor. El mensaje a una iglesia que estaba dispersa también viene para nosotros, a una iglesia que estamos unidos. Las persecuciones y las adversidades que la iglesia a la que se le escribió este mensaje eran difíciles. Yo puedo imaginar que también hay tiempos difíciles para tu iglesia en este tiempo. Pero que tu gracia, Señor, pero que tu gracia nos sostiene, tu gracia nos ilumina a que nos guardemos del mal, que nos guardemos del pecado, que nos guardemos de las acechanzas, de las influencias del mal, atraer a nuestro corazón y a nuestra mente un corazón que honra, que exalta, que respeta y que da reverencia a ese Dios tan santo, a ese Dios tan grande, a ese Dios